Así que cuando quieras, te escuchamos. Arrancamos. Como siempre, con el cuento y dice: La tormenta de Lila. Lila era una niña que sentía todo con mucha intensidad. Cuando estaba feliz, saltaba como un canguro. Cuando se enojaba, parecía un volcán. Y cuando estaba triste, las lágrimas le llovían sin parar. Un día, en la clase de piano, invitó a una amiga a jugar con ella, pero su amiga no quiso. Lila sintió una mezcla de enojo y tristeza, y era una situación como de tormenta que estuviera creciendo dentro de su pecho. Cuando volvió a casa, se encerró en la habitación de su abuela y se tapó con una manta. La abuela de Lila, que sabía mirar más allá, fue a su habitación y se sentó al lado de Lila y le dijo: Las emociones son como el clima. No podemos evitar que un día llueva o que salga el sol, pero sí podemos aprender a comprenderlas. ¿Qué pasa en tu corazón? Lila se quedó callada, pero luego comenzó a hablar. Contó que se sintió rechazada, que quería gritar y también llorar. La abuela la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, le ofreció una hoja y lápices de colores. Dibuja tu tormenta, le propuso la abuela. Lila dibujó nubes grises, rayos y muchas gotas. Luego, en otra hoja, dibujó un sol que salía entre las nubes. Poco a poco, mientras hablaba y dibujaba, la tormenta dentro de ella se fue calmando. ¿Sabes?, le dijo la abuela, resolver las emociones no es ignorarlas, es escucharlas, nombrarlas y dejarlas pasar como las nubes en el cielo. Desde ese día, cada vez que Lila sentía algo muy fuerte, en lugar de gritar o esconderse, respiraba profundo, hablaba con alguien de su confianza o dibujaba sus emociones. Y aunque las tormentas seguían apareciendo de vez en cuando, ahora sabía cómo esperar que pasaran. Hermoso, hermoso cuento que nos mete de lleno en esto de las emociones, ¿no? Exacto. De dejarlas fluir. Exacto, la resolución de las emociones. La resolución de las emociones. emociones. A ver, estuvimos viendo cómo era el comienzo, ¿no? Con el shock que se producía frente a una pérdida. El shock, la negación, la explosión de las emociones, y ahora vamos a ver la resolución de las emociones. Esto todo está en mi perfil de Facebook y en YouTube, para aquellos que quieren, que recién ahora se enganchan con este tema y quieren escuchar más sobre esto, pueden ingresar y escucharlos tranquilamente. Porque han sido correlativos, diríamos, exacto, ¿no? Los espacios por ahí, sobre este tema. Ahora nos van a enganchar con algo que viene ya con su cierto proceso, ¿no? Sí, sí, lógico. Entonces, bueno, está toda la información subida en las redes, pueden tener acceso y pueden compartir también si lo desean. En tu Facebook estás como Elina Martinello. Y en Instagram también subís. También, Elina Martinello, y también en Instagram no permite subirlos porque son pesados, pero sí en Facebook y en YouTube. Perfecto. Pueden desde ahí compartir el link y pueden tener acceso. Bien, bueno, a ver. Esto de la resolución de las emociones o regulación emocional es el proceso de aprender o identificar, entender y manejar las emociones de manera efectiva y saludable. Esto incluye reconocer también si puedo solo, ¿no? Frente a una emoción, frente a algo que me explota, ¿no? Porque vimos la semana pasada la explosión de las emociones. Si puedo resolverlo solo o necesito ayuda. Entonces tengo que identificar. Esto tiene que ver con la resolución de las emociones, tiene que ver de ser sinceros, ¿no? Saber si puedo solo o necesito la ayuda de un profesional indicado. A veces se necesita, cuando el trauma es tan grande, la pérdida es tan profunda, ¿no? La herida es tan grande, se necesita ayuda de un psiquiatra. Claro, ¿no? exacto. Sí. A veces se necesita medicación. Y no dudemos ante eso. Busquemos la ayuda que corresponde
a la necesidad que tenemos en el momento. Sino si es un especialista o si es alguien, un psicólogo o un coach, lo que sea necesario, pero busquemos la ayuda. A veces los grupos terapéuticos también ayudan, por ¿no? supuesto. El sentarse con un grupo donde también pasó lo mismo, también ayuda. Ver lo que necesito y estar atento a eso. Eso también es parte de la resolución de las emociones. Y de identificar qué desencadenó la emoción. Lo habíamos visto la semana pasada, que no es el acontecimiento en sí lo que produce la emoción, sino es el pensamiento, la valoración del pensamiento que va a producir una emoción y a raíz de eso una acción, claro, una conducta. Si yo modifico el pensamiento, la valoración del pensamiento, voy a modificar la emoción, por lo tanto también la acción. No puedo resolver de la misma manera una emoción que es la tristeza, como el miedo, como la ansiedad, como la culpa. Son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento es distinto, el anclaje del pensamiento, la creencia es distinta, entonces no puedo resolverlas de la misma forma. ¿Cómo voy a resolverlo? Bueno, vamos a ir analizando cada una de las emociones. Bien. La tristeza. ¿Cuál es el anclaje? Es una pérdida, ¿no? Lo habíamos visto la semana pasada. Cada vez que me siento triste, algo perdí, ¿no? Y hablábamos siempre de que no es solamente la pérdida de un ser querido, sino la pérdida también puede ser el divorcio, la separación, puede ser el momento donde los hijos dejan, ¿no?, el hogar, ese nido vacío. Puede ser a veces cuando no se pudo realizar una carrera, cuando no se pudo realizar los sueños, una mudanza, ¿no? Distintas pérdidas que se producen. A veces una amistad de tantos años también, y que se pierde, claro, ¿no? Y se pasa por este proceso de elaboración de duelo. Entonces, cuando hay tristeza, hay una pérdida. Ahora, es importantísimo cómo voy a resolverlo con la elaboración. Tengo que incorporar la nueva realidad a mi mente, ¿no? Tengo que tener pensamientos que correspondan a este nuevo escenario, a vivir sin, ¿no? Entonces, no confundamos acá el reemplazo, porque por lo general que buscamos, no está, entonces busco reemplazar con algo. En el caso de un ser querido, ¿no?, buscamos reemplazarlo de inmediato, aferrarnos a otra persona. Y allí está el error. En el caso de una separación, de un divorcio, también, ¿no? Claro. Se busca el reemplazo inmediato de esa persona. A veces cuando es la pérdida de un padre o de una madre, se busca el reemplazo inmediato también. Y tener cuidado con esto, porque después se producen doble pérdida, no una. Porque llega un punto en donde se empiezan las comparaciones, comienzan, ¿no? Claro. Esta persona no es igual que la otra. No responde a las expectativas, claro, o a las ilusiones o a esa imagen idealizada que, claro, tenía. En el apuro te decepcionaste, diríamos. Exacto. Entonces después, en vez de una pérdida, tenemos dos. En vez de una emoción, vienen 2 o 3 emociones juntas. Entonces, si nos costaba resolver una emoción, después nos va a resultar mucho más complicado resolver 3 o 4. Claro. Porque en eso va a venir el enojo de que no es igual, va a venir la culpa porque yo, claro, posicioné a esa persona en ese lugar. Claro. En vez de avanzar, retrocediste. Retrocedemos. En vez de ir hacia la elaboración, que es el último paso, la elaboración del duelo propiamente dicho, vuelvo a la negación que veíamos hace tiempo atrás, o vuelvo a la explosión de las emociones, claro, no la resolución. Sí, sí. O entonces, sea, lo recomendable es, no buscar esto, ¿no? Con esa ansiedad de querer suplir, exacto, lo que te está faltando, digamos, exacto, no al reemplazo, sino a la elaboración propiamente dicha de la nueva realidad, ¿no? Claro. Ir incorporando de a poquito esa idea, sí, de que, sí, eso ya no está, de que eso no es así, ¿no? De a poquito, no es algo que se produce un proceso instantáneo, ¿no? Es de a poco, pero elaborar esa nueva realidad en mi mente y no el reemplazo, claro, ¿no? Bien. El hablar, eso va a hacer que uno se vaya elaborando, vaya viendo qué puntos hay que cambiar en el pensamiento, ¿no? Realmente esto de que a veces nos decimos, pero me quedé sola. Bueno, ¿realmente te quedaste sola? Entonces, hacernos preguntas, ¿no? A raíz de
lo que sale. Perdí esto y me quedé sola. Bueno, ver, analizar, mirar en nuestro entorno, si realmente es así, o es un pensamiento, una creencia que debo modificar para que cambie esa emoción. Claro. Con el miedo, la creencia nuclear del miedo es algo malo va a pasar. Y el miedo está muy relacionado con la ansiedad también. La ansiedad también, la creencia también es algo malo va a pasar, algo malo va a ocurrir, ¿no? Están muy ligaditas ahí, son primas hermanas. Claro. Estas emociones. Entonces, esto es normal, que lo decíamos también la semana pasada, es normal y suele pasar que cuando hubo algún trauma, algún acontecimiento, algo que me marcó, después tenga miedo a que vuelva a pasar, ¿no? Cuando hay alguna pérdida, tengo miedo que se vuelva a repetir. Si hay un mal diagnóstico, tengo miedo que vuelva a repetirse. Bueno, esto del miedo, como que de alguna manera es, tengo miedo a que esta tormenta vuelva a pasar y que es como un jueguito de palabras, esta tormenta me atormente, ¿no? ¿Cómo voy a ir resolviendo el tema del miedo? Así como avanza en nuestra vida, ¿no? De a poquito, porque es un miedo que va incorporándose de a poquito, esta emoción va tomando partes de nuestra mente, ¿no? De a poquito, muy paulatinamente. Va viniendo un miedo, después son 2, después son 3, 4, 5. También se tiene que resolver de la misma forma, paulatinamente, enfrentándolos. Si yo tengo miedo a ese diagnóstico que se vuelve a repetir, voy y me hago el estudio y de alguna manera enfrento ese papel nuevamente en mis manos. Pero esta vez no dice un diagnóstico negativo, sino que es favorable. Entonces de a poquito. Y allí si me piden más estudios los voy a ir enfrentando de a poquito, más estudios. Y allí me van a dar de alguna manera esa seguridad, ¿no? Claro. De a poquito. Enfrentándolos con pequeños pasos a la vez. Esa es la forma de enfrentar el miedo. No de golpe, porque allí es donde es como enfrentar algo, ¿no? Muy grande para nosotros, porque así como va de a poquito se va haciendo gigante, ¿no? Y es un miedo mayor. Si yo lo enfrento así, no voy a lograr el objetivo. Tiene que ser paulatinamente. Con la ansiedad, la creencia que lo sustenta es no puedo tener el control sobre todo. Por eso nos inquieta, porque esto sale de mi control, ¿no? No puedo volver a lo que era antes. No puedo volver a esa realidad que tenía. No lo puedo volver atrás. El tiempo ya pasó, la persona que estaba ya no está, o la situación no está. O el tiempo me pasó y no logré esto. Bueno, no me puedo volver el tiempo atrás. Claro. No puedo. Entonces esto ya excede mis manos, se me escapa de las manos, no puedo tener el control. Y esto genera, ¿no? Ansiedad. Claro. Esto genera intranquilidad. Estoy inquieta. ¿Cómo lo resuelvo? Con el reposo, con la calma, ¿no? Con el análisis interno, con la meditación, ¿no? Meditar sobre nosotros mismos, con la fe. Con esa paz interna, ¿no? Con eso es la forma de, digamos, de combatir, ¿no? La ansiedad. Y de alguna manera soltar que ese control, dejárselo a otro. A veces cuando estamos pasando por una situación de pérdida muy difícil, muy complicada, que el trauma es tan grande, no puedo resolver situaciones en ese momento. Entonces delegar, buscar ayuda. Esto no puedo sola, claro, ¿no? Pienso en un ejemplo muchas veces cuando una mamá se queda sin el compañero, ¿no? Y tiene chicos pequeños, niños pequeños. Entonces necesita ayuda, no puede enfrentar ese momento sola. Toda esa situación de llevar un hogar adelante. O a veces un papá, ¿no? Se queda sin la esposa y dice, ¿y ahora qué hago con mis hijos? Claro. ¿No? Es una situación sumamente difícil. Necesitan ayuda. Entonces, delegar, como que soltar toda esa carga porque no se puede tener el control de todo, ¿no? Y encontrar la paz, porque en la calma uno puede encontrar las soluciones, claro, ¿no? Tomar las decisiones adecuadas. En la turbulencia no se puede. Imposible, ¿no? Claro. El enojo, la ira, también se ancla a la creencia de la injusticia. Entonces algo injusto sucedió. ¿Por qué a mí? Aparece esta pregunta, ¿no?
¿Por qué en este momento? No lo merecía. Aparece como la necesidad de encontrar culpables. Claro. ¿No? Es como que no se hizo lo indicado, no se hizo lo correcto. Sí. Si no hubiera salido, si no hubiera ido, si yo lo hubiera detenido. Entonces empieza como que de alguna manera a encontrar culpables en el asunto. Porque es algo injusto. También aparece la queja, que la queja también es encontrar, ¿no?, un culpable. Estoy queriendo que de alguna manera se haga justicia sobre eso que me está sucediendo, que es injusto. Entonces aparece la queja. ¿Cómo hago para resolver esto del enojo o de la ira? Con el perdón. Solamente con el perdón. Y allí pensamos, ¿cómo hago frente a una situación para perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? ¿No? Y pensamos en un caso extremo de un abuso. ¿Cómo hago para perdonar a esa persona que me dejó un trauma para toda la vida? Bueno, pero no se trata de la persona, se trata de mí, ¿no?, de lo que me afecta a mí. Entonces el soltar, el dejar, es dejar de hacer justicia por mano propia. Soltar esa idea de querer hacer justicia por mano propia. Soltar esa idea y buscar la paz. Porque no se puede vivir así. Termina uno autodestruyéndose y la otra persona sigue viviendo. Entonces, no es olvidar. Claro. No es olvidar el hecho. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta. Es perdonar, es soltar esa idea de hacer justicia por mano propia. Porque nunca podríamos hacer justicia. No podemos volver el tiempo atrás y no podemos hacer que realmente la otra persona pague lo que tiene que pagar. Porque nunca alcanzaría, ¿no? Nunca alcanzaría el daño que se produjo en la persona que la otra persona pague. No alcanza, no es suficiente. Entonces, soltar esa idea nos da libertad. Y esto del perdón no es algo instantáneo, es un proceso. Y pienso también en las personas cuando pierden a un ser querido, ¿no? Y ese enojo que se viene hacia Dios, en muchos de los casos. Es muy habitual, ¿no? Enojarse con Él. Enojarse con Dios. Y de alguna manera digo, ¿se puede uno enojar con Dios? Sí. Sí, porque no está de acuerdo con la decisión que tomó. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo hago? ¿Tengo que perdonar a Dios? Tengo que soltar esa idea, ¿no? Esa es la forma, porque pensamos y tengamos en cuenta que el perdón es soltar. Claro. Entonces, si suelto esa idea de que no puede haber justicia, no puede, porque en realidad, ¿qué terminamos diciendo? Que Dios tiene el manejo de todo y que es Él el que decide sobre todo. Y que Él tiene el derecho de dar la vida y de quitarla, ¿no? Y a veces, aunque estemos enojados y aunque estemos dolidos, nos damos cuenta después, con el tiempo, que a veces esa decisión fue la indicada, ¿no? Que a veces las cosas, por más que nos duelan, es lo que... Suceden por algo. Suceden por algo, tienen un propósito. Pero eso después lo logramos entender. En ese momento tenemos el enojo. Imposible, claro. Y no frenar eso, ¿no? Sino que vivirlo y en el momento que uno pueda identificarlo, soltarlo. Esa es la mejor forma de salir adelante. El último, que es la última emoción, la culpa. El anclaje es el autojuicio y que también tiene que ver con esto, ¿no? Con el enojo. Claro. Pero esto de la culpa es un autojuicio. O sea, la culpa la tengo yo. La culpa no la tiene el otro, la tengo yo. Y acá es más difícil todavía. Claro. Porque es más difícil perdonarse uno mismo que perdonar al otro. Es cierto. Claro. Entonces, acá es más complicado todavía. Porque acá la culpa la tengo yo fui el causante, yo produje. Si hubiera dicho, si hubiera hecho, claro, si hubiera estado, ¿no? Si no lo hubiera dejado. Bueno, y ahí aparecen un montón de cuestiones que de alguna manera nos cargan esa mochila sobre las espaldas de la culpa. Bueno, también es lo mismo. Soltar esa idea que yo no puedo tener el control de todo, que yo no me puedo hacer cargo de todo, que hay cosas que me van a salir bien y cosas que me van a salir mal, porque no soy perfecto, ¿no? Entonces, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Claro. El reconocer o el
darnos cuenta que tenemos esas cuestiones, ¿no? Que podemos resolver y no. Claro, que hay un límite. Tenemos permitido equivocarnos, digo. Exacto, ¿no? Hay un límite, o sea, yo no puedo llegar más allá, no soy la perfección y no puedo lograr que todo siga el curso que de alguna manera tenía en mi mente. Claro. Salen cosas de control. Entonces, ahí es darnos esa calma, ¿no? A nuestra cabeza y decir, bueno, puede pasar las cosas mal y no tengo la culpa de todo, ¿no? Porque no me puedo hacer cargo de todo. Y todas estas emociones tienen algo positivo que es la reflexión, ¿no? Si identificamos cuál es la emoción, vamos a trabajar sobre esos patrones de pensamientos que logran esa emoción, ¿no? No es la emoción en sí, sino la creencia que me lleva a esa emoción. Entonces, a través de la reflexión, del análisis, de las preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos, podemos llegar a cambiar esos patrones de pensamiento. Y lo malo que tienen las emociones es la disfuncionalidad, ¿no? Nos volvemos disfuncionales si le damos demasiado tiempo a estas emociones. Les tenemos que dar el tiempo justo de análisis, de reflexión, que cuando explotan esas emociones sepamos cuál es el origen y trabajar sobre eso para saber de alguna manera modificarlas, ¿no? Pero no darles demasiado tiempo ni darles el tiempo un tiempo tan corto, claro, sino lo justo y necesario que necesitamos para el análisis. Y termino con el pensamiento que eleva, que resume todo esto. Dime cuánto dialogas internamente y te diré cuánto resuelves emocionalmente. Claro. Muy bien. Vuelvo a repetir. Dale. Dime cuánto dialogas internamente y te diré cuánto resuelves emocionalmente. Excelente, es el pensamiento que resume este penúltimo episodio de esto del duelo que has elegido para, como decíamos al comienzo, abrir esta nueva temporada de Luz que Eleva. Exacto. Nos quedará el último tema. El último, que es la elaboración propiamente dicha del duelo o de la pérdida en tiempo y en espacio. Perfecto. Buenísimo, Elina. Nos encontramos en 7 días. En 7 días. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Elina Martinello, que nos deja siempre, ¿no? Con la reflexión a flor de...